Yo feliz, Fiorella, un miércoles más aquí con todos los imprevistos que surgen a veces cuando uno tiene que hacer las cosas online, ¿no? Sobre todo en esta virtualidad. Ya falta una cosa, falta otra y por ahí, pero nunca perdemos la calma. Y sobre todo para estar aquí con ustedes presente y transmitirles un poquito de lo que sé y recomendarles ciertas cosas. Hoy vamos a hablar sobre los niños, que es tan importante, ¿no? Así que vamos a comenzar. Comenzamos, Pau, es cierto, ¿no? Y es que todos creo que estamos teniendo inconvenientes con la virtualidad, el internet, la red y demás, pero no pierdan la calma, siempre se puede solucionar y ahí estamos listos para compartir precisamente este tema, Pau. La semana pasada lo dejamos como pendiente porque hablábamos de la comunicación y el lenguaje no verbal a líneas generales, pero hoy vamos a hablar de los pequeños que también hoy en día se exponen también a este tipo de virtualidad y se sienten mucho más evidenciados, ¿no? Que a lo que era en un salón de clases, al poder ahí presentar sus temas, pero no estaban pues todos con los ojos encima de ellos, porque hoy sí realmente se sienten como que evidenciados y cualquier detalle va a ser percibido gracias a estas ventanitas que tenemos, así es que es importante como papás ayudarlos, pero ¿cómo los ayudamos si no tenemos la información? Pues hoy aprendemos contigo, mi Pau. Claro, Fiorella, si te das cuenta, el lenguaje no verbal dice mucho de una persona, ¿no? He entrado aquí hace unos segundos sonriendo, ¿verdad? De hecho, que en sus casas piensan, ¿qué le habrá pasado, no? ¿Qué le habrá pasado? Está sonriendo. Entonces, ven, la cara comunica, tus gestos comunican. Entonces, si yo como una persona mayor comunico a través de mis gestos, Fiorella, los niños más aún, sobre todo porque ellos desarrollan desde pequeñitos su lenguaje verbal, su comunicación, ¿no? Y su escritura precisamente con el lenguaje no verbal, con su cuerpo, con su cara. Porque si te das cuenta, de 0 a 3 años los niños no hablan. La única forma de comunicarse de ellos es con gestos. Los papás nos damos cuenta que si necesitan algo, los niños gritan probablemente o van a pedir ¿no? O van a hacer ciertos gestos, van a fruncir el ceño o van a hacer ademanes, gestos con su manito, ¿no? Entonces, miren cómo el lenguaje escrito y su comunicación verbal se va a formar desde pequeñitos. Es muy importante en ellos darnos cuenta su lenguaje corporal, leerlos. Los papás debemos ser en eso unos cracks. Debemos reconocer rápido lo que nuestros niños tratan de decirnos, ¿no? De 0 a 3 años es la etapa fundamental en la cual nosotros ya empezamos a conocer a nuestros niños. ¿Por qué te cuento? Desde una experiencia propia, ¿no? Mi mamá me cuenta desde pequeña tenía ese ceño fruncido, ¿no? Y cuando me amargaba algo, me molestaba algo, yo fruncía el ceño desde la cuna. Y vivíamos en la casa de mi abuelo. Y cada vez que mi abuelo tenía un carácter súper fuerte, mi abuelo, y entraba, ya se sentía como que un aire de seriedad, de que quizás iba a gritar o algo, ¿no? Porque era militar mi abuelo. Entonces yo desde la cuna hacía esto, obsérvenme, con mi cara, ¿no? Fruncía el ceño. De pronto mi mamá me cuenta y me dice, ese gesto que tienes lo hacías desde bebita, desde los primeros años de vida, ¿no? Y el papá, ¿no? Mi abuelo, ¿qué hacía? Ah, no, la bebé está renegando, ya voy a cambiar de mi genio. Y era la única que podía dominar a una semejante persona mayor solo con mis gestos, con bebé, ¿no? Entonces, mira lo importante. Y este gesto se te queda a través de toda la vida. Hoy en día, yo cuando tiendo a renegar o tiendo a preocuparme por algo, frunzo el ceño. No sé si te habrás dado cuenta desde que me conoces. Sí, claro, sí, es evidente, ¿no? Se nota que algo hay, algo te preocupa, algo te angustia. Sí, entonces ven lo importante que es. Desde mi experiencia yo les cuento, y seguro en casa también ustedes traen a su mente algún recuerdo de sus hijos o de ustedes mismos. Por eso es que en base a eso digo de que los primeros años de vida de los pequeños, de los niños, es muy importante reconocer sus gestos, ¿no? Y por ahí moldearlos. Los papás tenemos esa virtud de moldear ciertos gestos que van a tener nuestros niños en positivo, ¿no? Luego de 3 a 7 años ya
es un poquito distinta la cosa, ¿no? De pequeñitos ya nos reconocemos a nuestros hijos, pero de los 3 a 7 años es muy importante que nosotros reconozcamos con mucha más importancia, valga la redundancia, sus gestos en la casa, ahora que estamos en tiempos de pandemia y estamos conviviendo con ellos, porque nos van a decir cosas que probablemente los niños no lo comuniquen, pero sí a través de sus posturas, ¿no? Por ejemplo, un niño encorvado todo el tiempo, que se esconde o está en su cuarto todo el día, probablemente con videojuegos, no sale a socializar con el papá, con la mamá. Si sale a socializar, si sale a almorzar, está callado. Si dice alguna palabra, solo es sí, no, monosílabos, responde apenas responde, no quiere comunicarse, su mirada es dispersa, no tiene un punto fijo, ¿verdad? Está constantemente nervioso, se para, se sienta de la silla, no puede estar quieto. Probablemente te esté comunicando que ese niño le falta atención, probablemente tenga ansiedad, probablemente no le esté yendo muy bien alguno de sus cursos, ¿no? Emocionalmente no está bien. Si nosotros dejamos pasar ese lenguaje no verbal y desde nuestra poca experiencia como padres, porque nadie nos enseña a ser papás, decimos, no, es engreído, no, mi hijo siempre es un malcriado, ¿no? Todo el tiempo se mueve, es parte de su malcriadez. Y no te das cuenta realmente el fondo, porque todo ese lenguaje corporal que les acabo de describir te está diciendo que ese niño tiene problemas emocionales, le está pasando algo probablemente en su colegio, en sus clases virtuales, no le estás prestando atención. Entonces es una clara señal que te necesita como papás, ¿no? Porque estamos con ellos. Entonces, aquí va la primera recomendación. Si nosotros observamos este lenguaje no verbal en nuestros hijos, de pronto prendan esa lucecita que tenemos, esa inteligencia como papás y sobre todo el lado emocional. No digamos que nuestros hijos son ociosos, que se mueven mucho, ¿no? Que es un engreído. No, véanlo desde el lado emocional. ¿Qué le falta a mi hijo? ¿Qué no estoy haciendo bien? Pregúntate. ¿Leo las noches con mi hijo a la hora de dormir? ¿No? ¿Converso con él a la hora del almuerzo? Y ojo, conversar no significa que le digas, ¿qué tal tu colegio? Bien, sí. ¿Y tu profesora? Bien. Hijo, qué bueno. Eso no es conversar, les digo. Eso no es conversar. Conversar con tu hijo es no necesariamente hablar cosas del colegio, conversar de sus temas personales. Hasta puedes conversar de sus videojuegos. Hijo, ¿qué juego es el que practicas? ¿Con quiénes juegas? ¿Qué divertido que es? Mañana jugamos. Pongan horarios, plazos, conversa. Segundo, lee con tus hijos. ¿Le has contado algún cuento por las noches? Y este es un tip que siempre les doy también en las reuniones a nuestros papitos que llevan los cursos, los pequeños de Charm, ¿no? Les pregunto y les digo, ¿leen cuentos con sus hijos? No, no hay tiempo. No, pues sí hay tiempo. Son 5 o 10 minutos a la hora que el niño va a dormir. Y les estoy hablando de niños desde los 3 a 7, 10, 12 años, ¿no? Porque como ustedes crían a sus hijos, este es el fruto más adelante, ¿no? Entonces, los pueden hacer leer. Tercero, si estamos en la casa, pónganles un hábito de deporte. Sí, es necesario un deporte. Claro, el papá es empresario o el papá se dedica a otra cosa y no sabe nada de deporte. Pues ahí tienes videos de YouTube, ve tus videos y al día siguiente planea con tu hijo un día de deporte, media horita de deporte. Y les digo que va muy bien este consejo. Los papás lo están aplicando, de mis alumnos, y les va súper bien. Los pequeños liberan allí toda su ansiedad, toda su frustración que les provoca este encierro, ¿no? Y estas clases virtuales. Entonces, hay que jugar a la pelota, ¿no? Hay que salir al parque. Ahora podemos salir mucho más al parque. Vayan a visitar algún museo, vayan a la plaza, ¿no? No necesariamente, los papás a veces dicen, sí, yo salgo con mi hijo. Sí, pero lo sacas a comer, no hablan nada en la comida rápida y regresan a la casa. No se trata de eso, se trata de que compartas. Compartir, sal a pasear al perro con tu hijo, ¿no? A veces los papás, ¿qué hacemos? Sí, hijo, vamos a salir el fin de semana, pero el papá y la mamá se van de compras y al niño lo dejan con los tíos, con los sobrinos para que jueguen, ¿no? Los famosos videojuegos. Tampoco estás compartiendo con tu hijo.
no, sal de compras con tu hijo, enséñale. ¿Sabes qué? Hijo, recoge lo que tú quieres de la tienda, vamos a ver si te lo compramos, enséñale a comprar el arroz, el azúcar. Eso es criar, eso es también parte de formar a un hijo con un lenguaje verbal eficiente, porque más adelante ese niño va a ser capaz de enfrentarse a todo lo que le proponga la vida, todos los retos, y va a saber de todo, ¿no? Estas prácticas son muy buenas, Fiorella, y ahora yo estoy segura que también estás trayendo a tu mente a tus pequeños porque tienes varoncitos. Entonces, ¿cómo uno se fija, ¿no?, en el lenguaje no verbal? Y lo importante que es como padre darse cuenta y también reconocer que a veces fallamos. Eso es importante, ¿no? Reconocer que finalmente somos humanos y nos vamos a equivocar, y es sabio también enseñarles a través del ejemplo y saber disculparnos, saber cambiar ciertas actitudes, escucharlos, Pau, porque a veces los vemos con la carita larga, enojados, fastidiados, y ya lo normalizamos, ¿no? Ay, es que está en la edad, ay, déjalo, ya se le pasará, pero no indagamos realmente qué pasa, qué le preocupa, qué le angustia, qué le molesta. Necesitamos ser muy asertivos en nuestra comunicación, ir reconociendo cada gesto, cada carita y saber el por qué, ¿no? Y ayudarlos. Muchas veces los minimizamos, ¿no? En emociones, todo, para nosotros todo es una tontería, lo que les pasa, que se ahoguen en un vaso de agua, pero para ellos es un mundo. Hoy justo hablábamos junto a Cecilia en nuestro consultorio psicológico ese tema, ¿no? El lidiar con sus cambios de humor y todo, y la comunicación no verbal nos dice muchísimo, Pau, y tenemos que ser muy intuitivos y saber reaccionar a tiempo. Exacto, Fiorella, ¿no? Desde mi conocimiento y a lo que yo me dedico, que es estudiar el lenguaje no verbal, porque enseñamos también eso a través de los cursos, nosotros reconocemos las emociones de nuestros hijos, tal y como tú lo acabas de mencionar. Por allí a veces los papás pasamos desapercibir estas cosas y tenemos ahí enfrente el problema, ¿no? Y muchas veces la solución está en nuestras manos, ¿no? Porque somos educadores, un papá es educador, y de él es la base para el futuro de ese niño, ¿no? ¿A qué me refiero con futuro? A veces los papás postergan, dicen, mi hijo ahora es así de pequeño, ¿no? Y más tarde ya cambiará, más tarde ya veré qué hace, ¿no? No, es desde pequeñitos donde tú tienes que inculcar estas habilidades blandas. Justo lo que les acabo de hablar, y realmente todos los temas que siempre hablo son habilidades blandas, ¿no? Comunicación, esas habilidades de ser asertivo, empatía. Los niños desde pequeños ya pueden practicar eso. Si un niño se enfrenta o está constantemente en la familia, en una familia, en un ambiente donde hay discusiones, gritan, levantan la voz, ese niño va a tender a callar toda su vida, ¿no? Entonces no va a poder expresarse. Si yo sé como familia que estoy fallando en eso, tengo que solucionarlo de alguna manera. Por aquí les presento algunas opciones. Matricúlalo en talleres de clown, matricúlalo en talleres de oratoria, ¿no? Otras cosas que van a servir para que el niño pueda desarrollar sus habilidades comunicativas y no se atrofien. Porque al final, cuando atrofiamos desde pequeños ciertas habilidades, de grandes vamos a ver a profesionales que no logran sus objetivos, que no llegan a conseguir el trabajo soñado. ¿Por qué? Porque tienen miedo, porque tienen esa baja autoestima, y el lenguaje corporal se va a traducir, ¿no? Va a traducir esa baja autoestima. Por ejemplo, cuando los niños, ¿qué hacen? Empiezan a temblar el pie todo el tiempo, ¿no? O a morderse las uñitas todo el tiempo. Hijo, ¿por qué te has mordido las uñas? Nada, mamá. No te muerdas. Esa es la primera reacción de los papás, ¿no? En vez de explicarle por qué no debe morderse las uñas, ¿no? O cuando el niño saca bajas notas, no preguntamos el por qué, ¿no? Y el niño lo vemos cabizbajo, cabeza gacha, encorvado todo el tiempo. Es porque no le estamos dando la atención, o ciertas cosas buenas que hace, no las felicitamos, ¿no? No la engrandecemos, ¿no? Tal y como llamamos la atención, también debemos aprender a saber felicitar, debemos aprender a comunicarnos con nuestros hijos. Eso veo mucho, Fiorella. Los papás tanto se aburren en el entorno laboral o en su vida personal o de pareja, que a los niños dejamos en segundo plano, ¿no? Y a veces los papás confundimos el hecho de querer o preocuparse por el hijo
con el hecho de comprarles cosas, ¿no? Con el hecho de, ya, para que mi hijo tenga y pase el tiempo le voy a comprar un PlayStation, ¿no? Para que mi hijo pase el tiempo le voy a comprar su computadora, ¿no? Y empezamos a comprar, a comprar, a comprar. Eso no es estar atento a su lenguaje corporal, no es estar atento a su educación, a su formación, ¿no? Dale tiempo, dale calidad, dale palabras, ¿no? Aprende a comunicarte con tu hijo, aprende a hablar. Es lo más importante para fortalecer estas habilidades blandas en nuestros niños, Fiorella. Luego vemos también niños que incluso desarrollan la tartamudez. ¿Por qué? Porque probablemente en casa los callamos o no los dejamos hablar, ¿no? O quizás incluso hasta le hacen bullying en la clase virtual con los demás niños, nosotros ni enterados, ¿no? Entonces tenemos que estar pendientes de todo eso y como siempre yo les menciono, su niño tiene algún cambio repentino de su personalidad, ¿no? Estamos hablando de pequeño, dense cuenta, porque por allí podemos atacar eso y a volverlo positivo, ¿no? Y ya pasando a los adolescentes muestran también en su lenguaje corporal todo lo que están pasando. Los adolescentes son más emocionales porque es la etapa en la que se están formando, ¿no? Son como una plantita, es la etapa vital para que ellos luego se reflejen, ¿no? Para que vean qué es lo que quieren ser. Entonces, también aquí es importante que los papás se den cuenta que no solo en la niñez, sino tengo que seguir todo el proceso de mi hijo, ¿no? En la adolescencia, usualmente, ¿qué pasa? En el lenguaje no verbal, tienden a alienarse los adolescentes. Es la etapa de la alienación, a veces en positivo y a veces en negativo. En positivo sería que les fomente la competitividad, ¿no? Que vean cosas buenas y las quieran para ellos, para que ellos luego las exploten y sean mucho mejores. Pero lamentablemente la virtualidad y tanta tecnología, la cultura del ocio virtual, ¿no? En las redes sociales, el Facebook, el Instagram, lamentablemente nos hace ver el lado negativo, ¿no? Baja la autoestima muchas veces de nuestros adolescentes por la comparación. Empezamos a ver cuerpos bonitos, fotos, ¿no? Entonces queremos parecernos. Por eso es tan importante que nuestros adolescentes, cuando fueron niños, tengan toda esa alta autoestima, toda esa formación, para cuando lleguen adolescentes nada les afecte. Y si les afecta, no, lo piensen, ¿no? Lo traduzcan y comparen y ellos asuman una posición. Entonces, en la adolescencia, ¿qué es importante? ¿Dónde nos damos cuenta? Por allí, por ejemplo, en sus redes sociales, ¿no? A veces un adolescente que pone una foto de un anime, de un gatito, ¿no? O de cualquier otra cosa, quizás para sus clases virtuales, o en su Facebook, si tiene Facebook, ¿no? Si tiene redes sociales, por ahí el papá también se puede dar cuenta de que su hijo probablemente tenga una baja autoestima, no se quiere mostrar al mundo. Eso también es lenguaje no verbal. Sin hablar está diciendo que probablemente no se gusta a sí mismo, no tiene muy buena autoestima, tiene miedo a la crítica, por eso no muestra su foto, ¿no? O todo lo contrario, si mi hija o mi hijo, en el caso de las chicas, ponen fotos muy eróticas o muy tiernas ya también, probablemente están aparentando algo. Su ego ya está traspasando los límites, ¿no? O quieren demostrar algo que probablemente les falta. Hasta en eso nos damos cuenta, en las fotos, cuando la foto es con esos besitos volados o cosas así, esa es una lectura del rostro, está diciendo algo de tu hijo, ¿no? Lo ideal para esto es trabajar la fuente. ¿Cuál es la fuente? Su ser interior, ¿no? Su personalidad. Y eso nos vamos a dar cuenta en la casa, en cómo se comporta. Dense cuenta también en sus adolescentes, en la forma como hablan. Cuando el adolescente empieza a reemplazar palabras, como todas las personas de su edad empiezan a hablar, probablemente sea indicio de que no esté muy bien en su personalidad. Cuando, por ejemplo, empiezan a decir alucina, ¿no? O hablan todo en palabras como los mexicanos. ¿Por qué? Porque se están alienando a través de los videos de youtubers, ¿no? Entonces, por allí tenemos que frenar eso, ¿no? Entonces, hay que darles tiempo de calidad también a nuestros adolescentes, salir con ellos, conversar y darles ese hábito de lectura, ese hábito de cultura.
eso es lo mejor que les podemos dar a nuestros adolescentes para que tengan ese lenguaje no verbal, ¿no? Exitoso, ese lenguaje no verbal de una persona segura, porque al final van a ser ellos los profesionales del presente y del futuro. Y queremos ver un país mucho mejor. Entonces, hoy es el momento, ¿no?, de trabajar en esto. Exacto, no esperemos.